Buenas tardes a todos. Estamos empezando la reunión número 3 del curso de costos estratégicos. Espero que me escuchen bien. Si tienen algún problema con el audio o con la visualización, me lo hacen saber por la ventana del chat, por favor. Bueno, vamos a iniciar esta reunión pasando un poco revista a cómo viene el curso hasta ahora. Acá les comento un comentario que recibí esta semana que me parece interesante compartir. Jenny Rodríguez hizo una actualización, o sea, utilizó la función recalcular y se le presentaron unos mensajes, ¿no?, de advertencia. Estos mensajes, me pregunta sobre estos mensajes no tienen ninguna complicación. Si se les llegan a presentar, hagan caso omiso y sigan adelante. Bueno, con respecto a la situación del curso, acuérdense que vamos en esta reunión, la número 3, donde siempre en las reuniones hacemos un repaso de lo que hicimos hasta ahora y una presentación de lo que sigue. Entonces, tenemos que hasta ahora hemos trabajado con los drivers, con los recursos, con las actividades, y la semana pasada tenían que ustedes cargar la información sobre objetos de costos y materiales, que eran la temática del capítulo 3. Esta semana vamos a dar comienzo al capítulo 4, pero yendo específicamente a la construcción del modelo, lo que hicimos hasta ahora es crear los distintos drivers. Esto se hizo en el capítulo 1. El capítulo 2, como decíamos, se trabajó con los recursos y las actividades. Acuérdense que siempre para crear un módulo tenemos que crear primero sus centros y después los elementos, toda la información de cada uno de los elementos que está en los diccionarios. Entonces se cargó el centro de recursos, el diccionario de recursos, el centro de actividades y el diccionario de actividades. Y en el capítulo 3 se crearon las dimensiones de objetos de costos, que son dos, ¿cierto? Los productos y los canales de venta. Se crearon los centros de objetos de costo, diccionario de objetos de costo, y los centros de materiales y diccionario de materiales. Si vienen al día con el curso, deberían haber completado toda esta información. Si no vienen al día, es hora de actualizarse. Bien, ahora viene el capítulo 4, y es un capítulo donde nos vamos a enfrentar con algo nuevo, que son las asignaciones. Vamos a tratar de trabajar, de explicar todo cómo son las asignaciones de recursos, de actividades y la parte de ventas. Bien. Veamos gráficamente cómo podemos simbolizar esto del modelo de costos por actividades. Ustedes saben que tenemos tres grandes pilares, ¿no es cierto?, que son los recursos, todo aquello que traemos de la contabilidad central, las actividades, que es algo propio de ABC Costing y que es lo que se lleva a cabo dentro de la empresa, y los objetos de costo, que es todo aquello que la empresa lleva plasmado como valor al mercado. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser la atención al cliente, puede ser la atención a un canal de ventas, sucursales, instituciones geográficamente dispersas, lo que sea. Bien, las actividades consumen recursos para poder ser llevadas a cabo y los objetos de costos consumen actividades. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es construir estos tres pilares, ¿cierto?, que es armar los centros de recursos y poner adentro todos sus recursos. Ese fue el trabajo de centros y diccionarios de recursos. Hacer lo mismo con actividades, o sea, crear los centros de actividades e importar la información de cada actividad en el diccionario de actividades. Y luego, lo que hicimos la semana pasada, crear
los productos y canales. O sea, crear los centros de productos y canales y luego los diccionarios de productos y canales. De manera que ya tenemos los tres pilares de nuestra construcción del modelo. Ahora lo que tenemos que hacer es asignar los costos de uno a otro, y esto nos va a determinar cómo se van consumiendo los distintos costos por parte eh, de, de las actividades de los productos y otras variantes que también hay. Y esto nos va a después dar una poderosísima información acerca de cómo los costos van como navegando a través de la organización de los distintos departamentos y de las actividades que se desarrollan y se van acumulando hasta llegar a un producto, y ese producto en realidad lo que lleva plasmado es todo el trabajo que se hizo para llevarlo al mercado y todo, obviamente, todos los costos que eso significó. Bien, entonces en este proceso de asignación tenemos varias alternativas. Por ejemplo, en los recursos tenemos tres salidas. Fíjense, tenemos tres flechas de salida. Una, dos hacia las actividades y tres hacia los recursos. Es decir, tenemos tres tipos de asignaciones. Podemos asignar recursos a recursos. Ya les voy a explicar un poquito más qué es esto. Recursos a objetos de costo y, por supuesto, recursos a actividades. Estas asignaciones se hacen con los drivers respectivos que ya están cargados en información. ¿Qué quiere decir recurso a recurso? Bueno, hay veces que hay muchas cuentas contables, o sea, recursos, que tienen prácticamente un mismo tratamiento. En general, por ejemplo, son las cuentas de sueldos. Si nosotros tomamos el catálogo de cuentas de una empresa, tenemos por departamento varias cuentas de sueldos. Por ejemplo, tenemos sueldos y salarios, vacaciones, jubilaciones, seguros de accidentes, cargas sociales, etc. En lugar de tomar cada una de esas cuentas y asignarlo a las actividades, por ejemplo, si decimos, bueno, la actividad atender la caja en un banco, si en lugar de hacer que cada una de esos recursos, asignarlos a las actividades que hace el cajero, lo reemplazamos por una actividad única que se llame costo laboral del sector cajas, estaríamos simplificando muchísimo nuestro modelo y nos va a dar mucha mejor información. Entonces, cuando podemos acumular recursos porque son propios, tienen algún comportamiento similar, lo que nos conviene entonces es hacer asignación de recurso a recurso. Otro tipo de asignación muy interesante es la de recursos directos. Acuérdense que en el diccionario de recursos hemos clasificado los recursos como directos e indirectos. Por ejemplo, todo aquello que es de sectores de apoyo interno, por ejemplo, recursos humanos, administración, dirección de gerencia, tecnologías, auditorías, todos esos sectores son recursos indirectos. Pero hay muchos otros que son recursos directos. Por ejemplo, el impuesto a las ventas, ¿no es cierto? Es un costo que hay que pagar y que lo podemos identificar perfectamente cuál es el producto que se vendió y que llevó ese impuesto. Y así hay otros conceptos. Por ejemplo, si sacamos una campaña de publicidad dirigida a un solo producto o a un solo canal de venta, entonces lo podemos considerar como un recurso directo. En ese caso, los recursos directos se asignan directamente a los productos y canales sin pasar por las actividades. Lo hacemos porque ya conocemos quién lo consume. En cambio, en los recursos indirectos no sabemos qué productos y canales los consumen, por eso hacemos el paso previo que es asignar a actividades. Entonces, tenemos recursos a recursos, recursos directos a objetos de costo, y luego están todos los recursos que se asignan a las actividades. Acá vamos a encontrar muchas variables, ¿cierto? Podemos encontrar que es la asignación a actividades de apoyo,
o la asignación a actividades propias o operativas. En fin, esto lo siguiendo, ustedes van a seguir paso a paso, ahí está muy bien explicado en el programa cómo tienen que ir haciendo las asignaciones. Después, en el siguiente capítulo, vamos a trabajar con los materiales, la asignación de materiales a productos. Pero eso va a ser más adelante. Bien, vamos a seguir hablando de las asignaciones de recursos y de actividades. Como les decía, en las asignaciones siempre hay un origen y un destino. Entonces, cuando el origen es el módulo recursos, tenemos tres destinos. Podrían ser a otros recursos, a actividades o a productos y canales, ¿cierto? Que estos tienen el mismo tratamiento. Las actividades se pueden asignar a actividades, a productos y a canales. En el trabajo de asignación tiene muchísima importancia la estructura de los centros, ¿no? Hasta ahora los centros, ustedes han visto, han sido más que nada para ordenar la información y poner dentro de un determinado centro, ya sea recursos, en centros de recursos o actividades en centros de actividades. Bueno, pero también tiene una importante función esta organización de centros para hacer las asignaciones. Se los voy a explicar de esta manera. Imaginemos que estamos haciendo la asignación de recursos a actividades. Entonces, el origen son los recursos, las actividades son las destinos. Tenemos para explicar 4 tipos de asignaciones. Primero hablemos de la asignación individual. Asignación individual y extendida. ¿Qué quiere decir? Tenemos en este caso un solo origen, por ejemplo el sueldo de una persona, y este sueldo, esa persona desarrolla 4 actividades. Actividad 1, 2, 3 y 4. Y le destina una cantidad de driver diferente a cada una de esas actividades. Por ejemplo, a la primera el 10%, a la segunda el 30%, 15%, 45%. Acá las hemos puesto en porcentajes por una cuestión didáctica, pero recuerden, pueden ser cantidad de kilómetros, cantidad de minutos, cantidad de lo que sea. Entonces es una de las posibles asignaciones. La otra es cuando también, ¿por qué la llamamos individual y extendida? Individual porque es un solo origen. Y extendida porque la llamamos extendida cuando los destinos consumen en proporciones diferentes al origen, a los costos que vienen desde el origen. Bien. Veamos el segundo caso, es asignación individual y uniforme. Acá también es un recurso, uno solo, y son 4 destinos también. Pero todos estos destinos los consumen en proporciones iguales, en partes iguales. Por eso se llama uniforme. Entonces, acá tenemos el segundo tipo de asignación. Ahora, imagínense que yo tengo, en un caso real, tengo 500 recursos y tengo 800 actividades. Puede convertirse muy pesado para el modelo y sobre todo para el que lo administra, hacer la asignación individual una por una. Entonces, lo que se hace es trabajar con centros. Si nosotros tenemos un centro y estamos trabajando con la categoría de centros agrupadores, acuérdense que hay 2 categorías de centros, centros totalizadores y centros agrupadores. Las 2 categorías totalizan la cantidad de costos que hay en los elementos que hablamos. Por ejemplo, en un centro de recursos, acá hay 4 recursos, ese centro va a totalizar los costos de cada uno de estos recursos. La diferencia entre totalizador y agrupador es que el totalizador solamente acumula, lo cual nos va a ser muy útil a la hora de analizar los reportes. Pero el agrupador además sirve para hacer este trabajo de asignaciones.
¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de hacer, como veníamos haciendo, las asignaciones con un origen individual, el origen es el centro. Entonces yo puedo avanzar mucho más rápidamente porque en lugar de tomarme el trabajo de hacer una a una las asignaciones, acumulo estos 4 recursos en un centro y hago la asignación desde este centro hacia los 4 orígenes. Por supuesto que esto tiene una condición previa y es que las actividades consuman a todos los recursos que están dentro del centro de manera igual, que se maneje con el mismo driver y de manera igual. Si esto no sucediera, tendríamos que volver a la parte de asignaciones individuales o crear otro centro. Acá lo llamamos asignación por centro extendida. ¿Por qué? Porque las 4 actividades que consumen el total de este centro de origen lo consumen en proporciones distintas. ¿Sí? Esto mismo se refleja acá arriba. Antes era un solo origen y 4 destinos en consumos distintos. Ahora es un solo origen, 4 destinos, pero en proporciones diferentes. Y la última posibilidad es la que es más sencilla de todas. Tengo un centro de origen y tengo un centro de destino. Es decir, estas 4 actividades que tienen un comportamiento similar también, las agrupo en un centro de destino. Entonces, puedo hacer la asignación uno a uno y el programa me va a repartir en partes iguales a estas 4 actividades el costo que proviene del centro de origen. Esto, imagínense que implica una gran simplificación y por eso en el programa hemos incluido algunos ejemplos de las 4 maneras de hacer asignación. Bien. Para hacer las asignaciones necesitamos la plantilla de asignación. El modelo en el campus van a encontrar el paso a paso de esto y sobre todo van a encontrar la descarga de la plantilla de tal manera que no la tengan que hacer ustedes. Esto es para avanzar más rápidamente. El día que tengan ustedes un modelo real que construir, van a tener que armar esta plantilla. Esta plantilla implica lo siguiente, tiene la siguiente información. Tiene el módulo de destinos. Imagínense que el origen son los recursos. Entonces, si el módulo es destino, es un recurso a recurso, como decíamos recién. O si es actividades, es recursos a actividades. Acá siempre se pone el centro del origen, el código identificador de cada recurso, definición si es un recurso directo o indirecto, todo esto sale del diccionario. Siempre ya lo teníamos cargado en el diccionario. ¿Cuál es el driver relacionado con esto? Y de este otro lado de la información tenemos todos los destinos. ¿Cuál es el centro del destino, de la actividad, el código de la actividad, el nombre de la actividad? Y acá la cantidad asignada. Entonces, por ejemplo, veamos este, que es más representativo. Teléfono e internet. Es un recurso que se va a asignar, está dentro del centro de administración de recursos, se va a asignar a las actividades. ¿A qué actividades? Se va a asignar utilizando los metros cuadrados utilizados. Y tenemos acá todas las actividades que lo consumen. Conciliar rendición, conciliar bancos, comprar y pagar a proveedores, liquidar y pagar a tamberos, liquidar y pagar sueldos, otras tareas administrativas. Como el driver es una cantidad que es cantidad de metros cuadrados, creo que el total del driver era como 2.000, 2.500 metros cuadrados, las cantidades tienen que completar ese total. Así que acá tenemos 200, 400 y acá pero esto no lo tiene que completar, sino que después el programa lo hace solo. Pero llegamos a las 2.900 metros. Entonces hay 2.900 metros cuadrados que se reparten en estas provisiones. Cada línea de este Excel muestra una de las asignaciones. Así que tenemos que repetir el recurso tantas veces como asignaciones tengamos. No se preocupen demasiado a esta altura,
por este tema porque en el curso, ya les digo, esta plantilla la bajan ya armada. En el caso en un caso real, pueden armar esta plantilla, pueden hacer una captura automática buscando la base de datos donde están los datos, hay muchas otras opciones. Pero como no las cubrimos a todas en el curso, estamos haciendo la que es más común y representativa. Bueno, ya como les comenté, partiendo de los recursos hay tres destinos: recursos a actividades y recursos a productos y canales, aquellos que son recursos directos. Y el siguiente es hacer, que lo tienen que hacer en este capítulo también, las actividades. En general las actividades van de apoyo a propias suboperativas. Entonces, primero hacemos este paso y después las propias las asignamos a los productos y servicios. Y los materiales no pasan por las actividades, se asignan directamente a los productos. Cuando ustedes hacen el paso a paso, ¿no es cierto? Que si vamos un minuto a el programa, abrimos el modelo y abrimos el modelo, yo lo tengo construido acá, un modelo hasta donde tiene que ser. Cuando ustedes, por ejemplo, en el módulo recursos, expanden los distintos centros, van a encontrarse con todas lo que trajimos del diccionario. Cuando este tilde está en verde, significa que está perfectamente asignado. No solamente nos dice el tilde en verde acá, sino que acá hay otra columna que dice porcentaje asignado. Si acá está al 100%, está perfecto. Bien, si por ejemplo nosotros hubiéramos asignado de más, supónganse que este es un driver que es cantidad de PCs. Acá hay 14 PCs. Y si mostramos los asignados, que lo pueden ver acá, van a ver cómo se asignaron estas 14 PCs a distintas actividades. ¿Sí? Ahora bien, esto es el costo de amortización de esas PCs, por lo tanto es lógico que ese costo lo paguen las actividades que usan las PCs. Ahora, si yo me hubiera equivocado, en lugar de asignar 14, hubiera asignado 15, este tilde estaría en rojo y este porcentaje estaría en superior a 100, porque asigné de más 15. Si en lugar de asignar de más me quedo en corto y asigno de menos, este tilde estaría en amarillo. Y acá veríamos que el porcentaje es menor a 100, porque en lugar de 14 se han asignado 13. Y eso también lo podríamos ver acá, que están asignados 13 en lugar de 14. Eso quiere decir entonces que ustedes hacen una asignación y si se equivocaron en la plantilla de asignaciones, es muy fácil encontrar dónde están los errores. Primero, el mismo programa al importar les emite un Excel con los errores. Y segundo, pueden venir a cada módulo, por ejemplo al módulo de actividades también, y ver en dónde está eso. Fíjense que las actividades acá ya están también todas asignadas, en este caso a los objetos de costo o a otras actividades. Perfecto, entonces cuando encuentran así un amarillo, tendrían que ir a ver qué es lo que está pasando. Entonces partimos, como ustedes dejaron el programa en el capítulo anterior, el capítulo 3, la mayoría de los tildes quedaron en amarillos. Ahora, después, al completar el capítulo 4, cuando hayan hecho los paso a paso para las asignaciones, deberían tener todo esto en verde. Si ustedes quieren ver las asignaciones, cómo contratar, cómo se consume, entonces van, como mostraba yo recién, a esta plantilla, acá el modelo, y tocan este botón, mostrar asignaciones. Siempre tienen que tener elegido
por ejemplo, una actividad, conciliar bancos, y acá me dice todo, me dice, cuando la actividad conciliar banco eh, es un origen que se asigna a objetos de costo o a otras actividades, y también en la misma pantalla me va a decir, cuando es un conciliar bancos es un destino, cómo consume los distintos recursos o otras actividades. Así que eso ayuda muchísimo. Después vamos a ver en los reportes que también se puede hacer un seguimiento de todo esto. Bien, siguiendo con nuestra tarea, hay un informe que se llama informe de validación que es muy útil, que lo podemos ver acá, que está al pie del programa, de las pantallas. Este informe de validación nos dice, es una guía perfecta para el constructor del modelo, porque nos dice cómo, si las asignaciones se han hecho y se han hecho bien, o faltan costos por asignar, o nos hemos equivocado y hemos asignado de más. Por ejemplo, acá tenemos el diccionario de recursos, es 1.210.718,45. Ese total viene del diccionario de recursos y está dividido entre recursos indirectos y recursos directos. Si yo no hubiera hecho la asignación, acá, donde dice disponibles, estarían los valores que me faltan por asignar. Como ya lo tengo hecho, el total de costos indirectos iguala al total de actividades. 1.078, 1.078. Porque es como habíamos dicho en esta diapositiva. El total de recursos indirectos, fíjense que es igual al total de las actividades. Entonces, luego, el total de los recursos, 1.210.000, tiene que también asignarse entre actividades y recursos directos. Tenemos que llegar acá a 1.210.000. Cuando esté terminado toda esta asignación, cuando ustedes terminen este capítulo, les debería dar en cero esto. Debería mostrar también el ingreso de las ventas. Y lo único que nos quedaría hacer para el capítulo que viene es asignar los materiales, que por eso está en cero. Todavía no hemos hecho ninguna asignación de eso. Así que a medida que ustedes van haciendo esas asignaciones, pueden venir a consultar este informe de validación y van a ver si está bien hecho. Si está bien hecho es porque le quedó acá un disponible de cero. Si hizo de más o de menos, hay que ir al modelo, ver dónde está el semáforo amarillo o rojo, y entonces fijarse cuál es el problema, si se asignó de más o de menos, volver a la plantilla de asignaciones y ahí cambiar. Hay funciones, por ejemplo, pueden ser cambiar las asignaciones manualmente, pero sería, en este curso muchas veces es difícil hacer todas o demostrar todas las opciones que ofrece el programa, y nos concentramos solamente en una de ellas porque si no se hace muy complicado. Bien, cuando hayamos terminado, entonces, hacer las asignaciones que se hacen de una manera rutinaria igual que los objetos de costo, ¿cierto? Por eso esto también corre esta aplicación corre para la aplicación de actividades. Vamos a terminar y lo último que hay que hacer es ingresar las ventas. También ahí pueden descargar el diccionario de ventas e ingresarlo. Fíjense que en el programa, en el campus, ¿cierto? Vamos a ingresar. Y vamos a ir al curso que estamos dando, que es este. Bien, acá el que viene es el capítulo 4. Entonces el capítulo 4 lo abrimos
y vamos a encontrar todo esto que les estoy diciendo. Asignaciones de recursos, asignaciones, hay dos páginas, asignaciones de actividades y asignaciones de las ventas. Todo esto lo pueden obtener de acá. Acá hay una explicación mayor, hay distintos PDFs que ayudan a que se le da más explicación sobre lo que son las asignaciones individuales y por centro. Y está todo lo que les estaba mostrando recién en la pantalla acerca de los distintos tipos de asignaciones. Acá tienen para bajar la plantilla de asignaciones. Así que ¿no? Es bastante, pueden ir con esto bastante rápido, pero es muy importante que se entienda el concepto. Bien, eso es todo lo que tenemos para la clase de hoy. Recuerden entonces que la próxima es el miércoles que viene. Y que por supuesto si tienen alguna duda o lo que necesiten, me escriben y lo tratamos de resolver en el momento. Ahora dejo abierto el micrófono para si alguno quiere decir algo o hacerme alguna pregunta. Ricardo, ¿todo bien hasta ahora? ¿Todo bien hasta ahora? No, perfecto. No por ahora, pero seguramente haciendo el ejercicio, creo que esta es una de las actividades más importantes. Así es, así es, así es. Pero tomándole la mano al programa se hace bastante sencillo. Las primeras veces, bueno, como todas cosas, ¿no? Van a tener algunas dudas, pero seguro que después lo van a conocer siempre. Ok, perfecto. Alejandra, ¿alguna duda? Perfecto. Bueno, los demás también. Entonces, si no hay otra pregunta, dejamos acá. Y bueno, estamos en contacto. Esta grabación las voy a subir esta misma Muchísimas tarde, gracias. así que ya la van a tener disponible. Muy bien, saludos para todos. Hasta la próxima. Muy amable.